quiere que primero hablemos del cáncer, luego de la vía BDT y luego los compuestos que modulan esa vía. Ajá, exacto. Entonces, fíjate que en el video que te mandé el primero del YouTube de hoy, en la mañana, en la tarde, no me acordaba que ese estaba en Classroom, ese video, y ese artículo que te hacía referencia no lo subí a Classroom, pero me parece que sí te lo mandé, no sé si por WhatsApp o por correo. Es un review de la vía y cómo afecta los fármacos, cómo la gente ya se volcó a esta vía por la cuestión del cáncer y cómo los diferentes fármacos afectan en diferentes sitios de la vía. Ajá. Desde la entrada del Frizzler, desde el complejo de destrucción, desde la APC, inclusive monitoreando o alterando su situación para que no fosforile o para que no se dé la cadena de eventos que llevan a la destrucción de la beta-catenina, ¿no? Entonces se ha manipulado toda esa vía en diferentes zonas con diferentes fármacos y la verdad es que había un chorro de fármacos para escoger y un chorro de puntos claves de la vía para poder interrumpirla y detener el crecimiento anormal. Eh, Decidimos tomar el 2-hidroxinamaldehído porque ese artículo de 2013 que te pasé el nombre hace ratito, inclusive está ahí en el Classroom, ajá, en la parte de introducción del Classroom, ese fármaco exactamente dice ahí ¿cómo se llama? El abstract. Deja, lo busco para que, creo que no lo tengo aquí abierto, pero lo voy a abrir para que lo puedas ver. Lo que dice es que efectivamente interrumpe en la vía WNT beta-catenina este fármaco de 2-hidroxinamaldehído, que viene en una planta de cinnamón o cinnamón creo que se llama, es como la canela y no solo aquí en esta revisión o en ese artículo no solo mencionan que altera en la vía o que ataca y que puede inhibir la vía WNT y de esa manera entonces controlar el cáncer, sino que además dicen que hicieron pruebas in vitro y déjate lo pongo aquí donde lo dejé, buscar respuesta, déjate lo pongo ahorita. Y lo que dicen es que precisamente ataca en donde está el complejo beta-catenina TCF4, el factor de destrucción, el factor de transcripción, ¿no? Le llaman. Ajá. Ah, es el antitumoral. Ajá. Entonces dice que este fármaco ataca precisamente ¿cómo se llama? Aquí mismo, déjate digo, aquí lo dice, ¿no? Binding, dice binding TCF4. Ajá, o sea que este fármaco suprime el enlace, binding es tipo enlace, el enlace, aunque no es un enlace covalente, sino es una atracción electrostática, el binding of beta-catenina TCF4, el complejo. Entonces, eso lo mencionan aquí adentro, y digo aquí en el abstract y adentro del paper también lo mencionan, que hicieron esos ensayos para este tipo de células in vitro y se dieron cuenta que el fármaco actúa exactamente en esa unión entre la beta-catenina y la TCF, que es otra proteína. Ajá. El factor, ¿qué es? Factor de células T, algo así, TC factor, ¿no? Y entonces, en realidad, el blanco que este fármaco llega a tocar es en la beta-catenina. Ajá, la beta-catenina está ya después que se produce y no se puede destruir, llega al núcleo, se trasloca, llega al núcleo y ahí es donde empieza a jugar con el TCF. Entonces ahí es donde actúa fármaco, 2-hidroxinamaldehído. Entonces, necesitamos que ese fármaco llegue hasta el núcleo, ¿no? Para eso hay que pensar entonces, bueno, primero que llegue al citoplasma, ¿no? Dentro de la célula. Entonces esa es la tirada, esa es la jugada de esta dinámica, tratar de encontrar la explicación de por qué
o por qué no se puede llegar adentro del citoplasma, pensando en lo que estamos estudiando de antecedentes, ¿cierto? Entonces, este es nuestro blanco y nuestro objetivo, la beta-catenina. Efectivamente, la beta-catenina es una proteína que necesitamos inhibir, y entonces este fármaco inhibe, porque ahí dice, ¿no? Significan suppress, hace una inhibición o suprime ese complejo de inclusión o ese complejo de unión de la beta-catenina con el factor TCF. Ajá. Entonces este artículo es, digamos, la base de lo que queremos hacer, y su referencia es un poco antigüita, ¿no? Porque es del 2013, pero se dieron cuenta, inclusive ahí mismo en las conclusiones me parece que lo leí, que se dieron cuenta que es tóxico. Entonces, pues como una propuesta buena, y se quedó nada más en eso, porque es tóxico, ¿no? Uh-huh. Entonces, para los fines que perseguimos, tal vez no nos iba a servir, pero utilizando ahora la beta-ciclodextrina, vamos a cambiar el panorama y pensar que sí la podemos utilizar, ¿no? O sea, pero primero hay que demostrar que se va a dar el complejo de inclusión, y después de que se da el complejo de inclusión se puede llegar a la membrana, y en la membrana verificar que la membrana puede jalar o puede retener el fármaco y lo puede liberar entonces de su complejo de inclusión con la ciclodextrina. Ese es básicamente lo que tenemos que demostrar y hacer, ¿no? Ajá. Entonces, la pregunta, la respuesta a la pregunta de ¿cuáles serían las preguntas de investigación? Pues una pregunta de investigación que está relacionada con las conclusiones es que sí se podría realizar la simulación, o que la pregunta sería, ¿se podrá realizar la simulación del encapsulamiento del fármaco? ¿Se podrá aumentar la solubilidad y manejar su toxicidad? Es algo muy importante que tenemos que responder. ¿Y se podrá liberar el fármaco en la bicapa lipídica? Básicamente esas tres preguntas se pueden responder a través de las conclusiones que tú generaste, ¿no? Que tú pusiste en la tesis, ¿no? Con respecto al hidroxinamaldehído, sí hay un estudio, ¿no? Que es que te acabo de mostrar. Este paper habla precisamente que es ¿cómo se llama? O sea que se puede usar como un antitumor, ¿no? O como un supresor del cáncer de colon a través del estudio que hicieron de la vía. Atacaba una vía, ¿no? De unas células cancerígenas, pero después lo hicieron más fino y se dieron cuenta que va a dar, o que actúa más precisamente en el complejo de unión de dos proteínas, la beta-catenina y el factor TCF. Ajá. Entonces, cuando estas dos proteínas se unen, se desencadenan un montón de señalizaciones para que le digan a la proteína, a la célula que se reproduzca, ¿no? Y creo que tiene que ver con lo que te preguntaba el doctor Octavio ayer del dogma de la biología molecular, me parece, ¿no? Uh-huh. Entonces, híjole, ¿estás ahí, verdad, o no? Ya no te escucho. Aquí estoy. Sí, pero pensé que no estabas. Ok, estoy grabando esto y de todos modos te estoy explicando esa parte, ¿no? O sea, la pregunta era si hay estudios de esta 2-hidroxinamaldehído. Por supuesto que sí los hay, pero son poquitos, inclusive nada más está y hay otro por allá que es el que no alcanzo a encontrar. La otra vez lo teníamos, pero ya no le dan más seguimiento, porque obviamente si se encuentra que es cancerígeno el producto, bueno, más que cancerígeno es tóxico, entonces hay un problema, ¿no? Y ya la gente dice, pues este producto ya no lo queremos utilizar, porque pues de nada sirve, ¿no? Ajá. Si va a ser tóxico. Lo que queremos ahora es darle la vuelta sobre eso, ¿no? Sí nos hace falta el último punto y la última pregunta que él te decía sobre los ejemplos de simulación con ciclodextrinas y la capa lipídica. Pues solamente tenemos dos ejemplos. Ajá.
esos ejemplos sí los pusiste, si mal no recuerdo, pero habrá que realzarlos, Aldo, habrá que decir más, hay que leer esos dos artículos y poner ahí el resumen de cómo lo asimilan ellos. Ujú. Cómo hacen ese estudio de las ciclodextrinas, el fármaco y la capa lipídica. ¿Sale? Sí, Doc, más estudios que busquen acerca de la ciclodextrina y la membrana lipídica. Sí, si es que los hay, ¿eh? Oye, porque hay pocos, creo que son pocos. De los que tenemos son dos ejemplos y esos quisiera que más bien que los explicaras más, ¿no? O sea, de qué se trata, cómo se modela la capa lipídica, qué obtienen ellos, si se puede, no se puede, por qué, cuáles son sus limitaciones, ¿no? Eso tendríamos que ponerlo ahí en el escrito. Eso falta ponerlo un poquito más, ¿no? Quién sabe si encuentres más estudios de la capa lipídica con ciclodextrinas y fármaco, ¿eh? Hay de ciclodextrinas con la capa lipídica, eso sí los hay, pero con un fármaco adentro me parece que no va a ser tan fácil. Ajá. Ok. Entonces, bueno, hay que explicar más y con mayor detalle esos dos artículos, ¿no? Para que se entienda un poco más. Y Sí. bueno, vamos a encargarnos Yo a ver. encontré dos artículos, Doc, Ajá. no sé si me dé chance de compartir la pantalla para que los vean. Ah, sí, claro. Sí, a ver, espérame. Creo que ya se puede, ¿no? A ver, intenta compartir. Déjame salgo nada más. E intentas compartir. Sí, ahí dice share screen. Entonces, déjame salgo. Dice que Aquí. todavía no puedo. No, es que estoy usando todavía. Espérame nada más. Ahora sí ya. A ver, inténtalo. Ahí está. ¿Sigue la pantalla, Doc? Sí, ya la veo. Encontré este artículo que habla de la interacción ciclodextrina membrana y la liberación de fármacos en la membrana, en la estructura de membrana. Perfecto. Sí, ese está muy bueno. Ese estaría bueno que lo anexaras y que dieras una explicación ahí de cómo le hacen. Eso es Sí, experimentalmente, ¿eh? No es con simulación. Ajá, habla más que nada del colesterol. Había encontrado artículos que mencionaban acerca del colesterol, ajá. pero no había sido hasta este que ya encontré alguna otra relación con las ciclodextrinas y algunas estructuras que tengan que ver con este conjunto de lípidos, como son los liposomas. Ujú. Este, fíjate que este es un artículo más experimental. O sea, no es teórico. O tal vez quiere hablar de teoría. Entonces, ¿no cree que nos sirva? Sí, sí nos puede servir, pero no sé si te lleve mucho tiempo el poderlo, digamos, entender un poco y ver cómo funciona. Ajá. Ah, ok. Sí, 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 porque la idea es de que demos un ejemplo, pero con dinámica molecular. Y el ejemplo, hay un artículo ahí que te pasé con dinámica molecular, ¿no? De la interacción. Y sería más recomendable que ese lo trataras de entender bien y explicar mejor para cuando te pregunten esa parte y ponerlo. Pero esto es también, también es bueno, o sea, es un estudio de frontera todavía, ¿no? Cómo interaccionan las membranas con los ciclodextrinas en la, vaya, pues sí, en la pared celular, ¿no? En el medio. Uh-huh. Está bien, o sea, podrías dar digamos la parte teórica de cómo la gente cree
y ha hecho Bueno, experimentos. aquí habla de que López y colaboradores han aplicado dinámica molecular en, Ujú. en el estudio de simulaciones para el mecanismo de la extracción de colesterol por betaciclodextrinas. Ajá. Sí, lo que pasa que aquí la idea es que lo han hecho por simulación, ¿no? Ajá. Este. Bueno, entonces sí, esa parte está interesante, la puedes poner ahí, ¿no? Si están utilizando métodos computacionales. Ujú. ¿Sí? Por si alguien llegase a preguntar si se ha hecho experimentalmente. Claro. Sí, experimentalmente sí lo están haciendo, ¿no? O sea, sí hay estudios que hablan sobre esas interacciones, ¿no? O sea, pero no me imagino cómo, o sea, no sé la verdad cómo lo estén haciendo. Ujú. Por ahí creo que el doctor Abelardo también decía como que unas preguntas acerca de si las betaciclodextrinas ya han tenido alguna relación en, en la actuación de la vía BNT. Mm, quién sabe. Este, Creo ¿cómo? que sí. ¿Sí? O si hablaba específicamente, creo que era más que nada acerca de fármacos. Ajá. Mira, sí, eso sabes dónde está, está en las conclusiones. Ahora que revisé el escrito, este, él menciona en tus conclusiones varias, o sea que, ¿cómo se pudiera decir? Hace varias anotaciones en tu escrito de las conclusiones. Ajá. A ver, abro la tesis para ver los comentarios que él tiene. Y es ahí donde te los hace, ya la tengo aquí, mira. Sí, son varios. Aquí te preguntan ahí dónde está la cita. Pero esa no. Quiero ir a la 70. También tengo otro artículo, pero en sí acerca de dinámica molecular y estos sistemas no he encontrado, seguí buscando, pero no. Sí, es lo que te digo que esto es de frontera. Ahorita apenas se está utilizando y la idea pues se me hace interesante, ¿no? Porque si el fármaco es tóxico, en un material que no sea tóxico y que sea diluible en el agua y poderlo tener accesible para el sitio donde va a aplicarse, pues se me hace muy suave, ¿no? Muy padre. Y esos experimentos se pueden lograr, pero si no hay mucho dinero, se pueden dar simulaciones, ¿no? Actúa el 2-hidroxinamaldehído actúa regulando la vía que señalas o va por otros mecanismos. Ujú. Pues efectivamente sí actúa regulando la vía que señalas, ¿no? O sea, este cinamaldehído actúa en la ruta WNT beta catenina, precisamente. Ajá. Sí actúa ahí y con mayor razón, le puedes decir ahora sí con seguridad, porque ahí está el artículo, actúa inhibiendo el acoplamiento de dos proteínas, la beta catenina y el TCF, el factor de células T se llama así, T cell factor, ¿no? El TCF. Ajá. Entonces actúa evitando ese acoplamiento de esas dos proteínas. Ah. Luego te pregunta aquí, nunca hablaste de la toxicidad del compuesto. Ya, esa ya la contestamos, ¿no? Hay que ponerla en algún lado, hablar la toxicidad en la sección, ¿no? Del 2-cinamaldehído.
luego aquí en el último comentario dice, no mencionaste si hay estudios, nos quedan 10 minutos, ok, bueno, dice, no mencionaste si hay estudios previos en cinamaldehído, por ejemplo, o moléculas relacionadas. Sí, es decir, piensa que todavía hay más liberación del fármaco, ¿no? Más con respecto al fármaco, pero ya nos dimos cuenta que no hay y no va a existir porque el fármaco es tóxico. Entonces ya no tiene mucho caso seguir haciendo estudios de... Aunque fíjate que encontré uno nuevo en el 2019 y 2020 que nos hablan precisamente del fármaco, que lo están utilizando en ajá, lo están utilizando o lo utilizan para otros cánceres, fíjate. Ajá. O sea, hicieron los ensayos in vitro en otras células cancerígenas y que sí también es bueno. Entonces sí como que sí le han dado un seguimiento, aunque saben ellos que no se puede aplicar como tal una pastilla con este fármaco por su toxicidad. Entonces es la manera en que le vamos a dar la vuelta a nosotros. Uh-huh. ¿Cómo ves, Aldo? Sí, Doc, me parece bien. Por lo menos ya ir estructurando más o menos cómo defender esa parte que nos comentaba el doctor. Ajá. Sí, ¿no? Entonces, agrégale la toxicidad del fármaco y por ahí un ejemplito, arriba y uno abajo de alguna sustancia conocida, por ejemplo, ese que pusiste del ácido cianhídrico o clorhídrico y el ejemplo de otro que esté por arriba, ¿no? O sea, para más o menos dar una idea de dónde está nuestro fármaco en toxicidad. Ajá. Eso en la sección del fármaco. Dentro de la sección que hablas sobre la simulación ya, como tal, de todo, la ciclodextrina, el fármaco y la pared celular, en esa hay que leerle un poquito más y sacarle más provecho, ¿no? Un mayor jugo a esa parte y mencionar que estos estudios son pocos, no se han hecho muchos porque en realidad esto es apenas una aplicación que inclusive ya desde mucho antes se estaba pensando y ya se han hecho experimentos, ¿no? O sea, no simulaciones, sino experimentos donde sí se ha visto que el encapsulamiento de cierto fármaco ayuda a aumentar su solubilidad. Eso sí es correcto, sí está bien y hay que mostrar dentro de tus investigaciones o revisión que hiciste, debe de haber algún artículo que mencione esa parte. Entonces hay que ponerlo ahí otra vez de referencia de ¿cómo se dice? Para hablar sobre qué es lo que se ha hecho y se conoce de las ciclodextrinas y la interacción con fármacos, ¿no? Hay que seguir hablando de esa parte y mencionar pues en algún lado que efectivamente esta revisión es hay muy poquito material, así se pensó desde el principio porque se quería llegar hasta el final a ver si se da una aplicación directa para entender la biodisponibilidad de este fármaco a través de herramientas computacionales. Es precisamente esa la idea que se quiere mencionar y es por eso que entonces se dan mucho peso de investigación bibliográfica hacia los antecedentes de la vía, de las ciclodextrinas y de las ciclodextrinas con fármacos ya probados. Ajá. Pero nos hace falta todavía la dinámica, ¿no? Es que eso no es muy común que se haga. No se ha hecho todavía popular. Ajá. Entonces, bueno, esa es la tirada de esta investigación y por eso se hizo esa revisión para ver cómo estaba el orden o cuál era el estatus con respecto a esta idea. Ajá. ¿Alguna duda, alguna pregunta?